Las aguas no tenían fin. Cubrían montes, valles, ciudades que alguna vez fueron grandes. Todo lo que respiraba, todo lo que se movía, todo lo que tenía nombre, fue borrado de la faz de la tierra. Así lo presenta el texto. Así lo entendemos desde la infancia. El diluvio fue el fin de un mundo y el inicio de otro. Pero hay algo que casi nadie se detiene a preguntar. Si todo fue borrado, ¿por qué tantas tradiciones antiguas insisten en que ciertos nombres no desaparecieron? No hablamos de Noé. No hablamos de sus hijos. Hablamos de otros nombres. Nombres que la Biblia misma coloca en los márgenes de la historia. Nombres que fueron señalados, castigados, apartados. Y sin embargo, según una cantidad sorprendente de fuentes antiguas, no fueron los que terminaron. Dos de esos nombres son Lilith y Caín. Y la historia que conecta a ambos con el tiempo que vino después de las aguas, tiene un nombre propio: el linaje de fuego. Una idea que, en su esencia, representa algo que atraviesa las aguas no como cuerpo, sino como patrón, como memoria, como símbolo. Una idea que no aparece en una sola página de la Biblia. Una idea que nació exactamente en el lugar donde el texto eligió no hablar. En este canal no repetimos historias, abrimos archivos, leemos el texto con atención y miramos donde la Biblia guarda silencio. Y en este archivo vamos a abrir esa puerta. Pero primero, necesitamos entender qué pasa en los primeros capítulos de Génesis. No la versión resumida que conocemos, la versión que el texto realmente presenta, y las preguntas que esa versión deja sin responder. Porque aquí está lo que casi todos conocen. Dios creó al hombre. El hombre pecó. Dios envió el diluvio para borrar la tierra. Noé y su familia sobrevivieron en el arca. Y después de eso, la humanidad comenzó de nuevo. Una historia clara. Una historia completa. Eso es lo que parece. Si te apasionan las historias bíblicas profundas y los misterios que casi nunca se cuentan, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Cada día abrimos un nuevo archivo de la Biblia para ti. Este canal es para quienes no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Pero la realidad es otra. Cuando uno se sienta frente al texto de Génesis y lo lee con atención, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aparecen detalles que no encajan con esa versión simple. Detalles que generaciones de estudiosos han debatido durante siglos. Detalles que fueron pasados por alto en sermones, en clases de educación religiosa, en resúmenes populares. Detalles que, en muchos casos, fueron ignorados precisamente porque incomodaban. Porque si los tomas en serio, la historia que conocemos comienza a cambiar de forma. Y la mayor incomodidad está conectada con dos figuras que casi no tienen espacio en la narrativa principal. Caín es la primera. El texto de Génesis nos habla de Caín con una claridad brutal. Fue el primogénito de Adán y Eva. Fue el que trajo una ofrenda a Dios. Fue el que mató a su hermano Abel. Fue maldito. Fue marcado. Fue expulsado de la presencia de Dios para vivir en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y ahí, el texto parece cerrar esa historia. Parece, porque Génesis capítulo 4 no solo nos habla del crimen y del castigo, nos habla también de lo que Caín hizo después. Nos habla de una ciudad, de un linaje, de nombres que se extienden por generaciones. El texto mismo abre una línea de descendencia que continúa durante varios capítulos. Y aquí es donde muchos se detienen, porque ese linaje lleva a preguntas que el texto no responde. ¿Qué pasó con todos esos nombres cuando llegaron las aguas? La segunda figura es más difícil de hablar, porque no pertenece al canon bíblico de la misma manera. Lilith no aparece en Génesis, no aparece en los Evangelios. No aparece en la mayoría de los libros que conocemos como parte de la Biblia cristiana o de la Torá judía. Y sin embargo, existe. En tradiciones judías antiguas, en textos apócrifos, en Midrashot y en lore que tiene siglos de historia, Lilith es presentada como la primera esposa de Adán, una figura que fue creada antes de Eva.
una figura que se negó a someterse, una figura que fue desterrada, y que después de ese desterro, según muchas versiones, no desapareció. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la tradición sobre Lilith no se desarrolló como una invención medieval, ni como un cuento folclórico reciente. Según algunas lecturas, sus raíces se extienden mucho más atrás, y algunas versiones la conectan directamente con el mundo que existió antes del diluvio. Y aquí todo cambia, porque si Caín tenía un linaje que el texto mismo reconoce, y si Lilith representa, según la tradición, una fuerza que no fue simplemente eliminada, entonces la pregunta del diluvio no es tan simple como la hemos contado siempre. El diluvio borró la tierra. Eso es lo que dice el texto. Pero, ¿borró a todos? ¿Borró todo? ¿O hay algo que atravesó las aguas de una manera que la Biblia no describe, porque eligió no describirlo? Este es el linaje de fuego, no un linaje que se conservó en un arca. Un linaje que, según las tradiciones más antiguas, sobrevivió de otra manera, en la memoria, en el símbolo, en los nombres que nunca fueron del todo olvidados. En los próximos minutos, vamos a revisar exactamente lo que el texto bíblico dice sobre Caín, sobre el diluvio y sobre quién quedó después. Vamos a ver dónde empieza el silencio, y cuando lleguemos a ese silencio, vamos a entrar en él, porque los archivos más importantes no son los que están escritos, son los que alguien eligió no escribir. Entonces, vamos al texto. No a una interpretación, no a una versión popular, al texto mismo, a lo que Génesis escribe, palabra por palabra, cuando nos habla de Caín, y después, a lo que Génesis escribe cuando nos habla del diluvio. Porque es ahí, en la comparación de esas dos narrativas, donde empieza a aparecer el silencio que nos interesa. Génesis capítulo 4. Nos presenta a Caín desde el principio con una claridad que no es común en el texto bíblico. Casi no hay personajes en la Biblia que tengamos tanto detalle sobre un solo acto y sus consecuencias inmediatas. Eva parió a Caín y dijo, «He tenido un hijo con la ayuda del Señor». Así lo presenta el texto. Caín fue el primogénito, el primer hijo que nació en la historia humana según el orden de Génesis. Después nació Abel. Y el texto nos dice que ambos se dedicaron a oficios distintos. Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Y aquí, en un detalle que muchas personas conocen pero pocas se detienen a analizar, el texto dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no la de Caín. No explica por qué. Este es el primer silencio importante de Génesis 4. El texto no da una razón clara de por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y ese silencio ha generado siglos de debate teológico. Algunos estudiosos sostienen que tiene que ver con el tipo de ofrenda. Otros argumentan que tiene que ver con la actitud del que la presenta. Y otros señalan que el texto simplemente no nos da la información necesaria para saberlo con certeza. Lo que sí nos dice el texto es lo que pasó después. Caín se llenó de ira, y en esa ira mató a su hermano Abel. Este es el acto central, el primer homicidio en la historia bíblica. Y el texto lo presenta sin rodeos, sin dramatizar, sin describir los detalles del acto en sí. Simple y directo. Caín mató a Abel. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque lo que sigue no es solo un castigo, es una conversación. Dios habla con Caín. Le pregunta dónde está su hermano, y Caín responde con una de las frases más recordadas de todo el libro de Génesis. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Una pregunta que no es solo una respuesta, es una actitud, es un rechazo. Y el texto la preserva exactamente como es, sin suavizarla ni explicarla. Después de esa conversación, Dios pronuncia la sentencia. La sentencia tiene dos partes que son importantes para entender lo que viene después. La primera, Caín será maldito en la tierra. La tierra, que fue su medio de vida, se convierte en su enemiga. El texto dice que la tierra no producirá para él como antes. La segunda parte es la que más nos interesa para esta historia.
Caín será expulsado de la presencia de Dios. Será un fugitivo y un errante, y entonces sucede algo que parece pequeño pero no lo es. Caín responde a esa sentencia y dice: mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar. Me has expulsado hoy de la faz de la tierra, y estaré oculto de tu presencia. Seré un fugitivo y un errante, y cualquiera que me encuentre me matará. Este detalle es fundamental. Caín no solo acepta el castigo, expresa miedo. Miedo de que otros lo maten. Y esto implica que, según el texto, hay otros seres humanos en el mundo además de Adán, Eva y sus hijos. Otro silencio importante. Otro lugar donde el texto abre una puerta sin explicar qué hay del otro lado. Y entonces Dios hace algo que parece contradictorio con la severidad de la sentencia anterior. Le pone una marca. Una marca que lo protege. Una marca que indica que nadie debe matarlo. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa marca no es un detalle menor. Es una de las figuras más estudiadas y debatidas de todo el libro de Génesis. ¿Qué fue esa marca? El texto no lo dice. Los comentarios antiguos ofrecen versiones que van desde una señal física hasta un signo espiritual. Pero ninguna es definitiva, porque el texto mismo no la define. Lo que sí sabemos es lo que pasó después de la marca. Caín salió de la presencia de Dios y se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén. El texto mismo dice que allí Caín construyó una ciudad, y le puso nombre. El nombre de su hijo, Enoc. Y aquí empieza una parte que casi nadie menciona cuando cuenta la historia de Caín, porque después de esa ciudad, el texto de Génesis capítulo 4 nos da una genealogía, una lista de nombres que descienden de Caín generación tras generación. Enoc, hijo de Caín; Irad, hijo de Enoc; Meujael, hijo de Irad; Metushael, hijo de Meujael; y Lamec, hijo de Metushael. Un linaje completo, escrito en el texto, no en la tradición, no en los apócrifos, en el libro de Génesis mismo. Y aquí se abre la grieta, porque ese linaje tiene un final que el texto no describe. Pensemos en esto un momento. El libro de Génesis nos da la genealogía de Caín. Luego, capítulos después, nos da la genealogía de Set, otro hijo de Adán y Eva que nació después de la muerte de Abel. Y esa genealogía de Set es la que lleva directamente a Noé. Es la línea que conecta con el diluvio y con la supervivencia. El linaje de Caín no tiene esa conexión. El texto no nos dice qué les pasó a los descendientes de Caín cuando llegó el diluvio. No los menciona en ese contexto. No los incluye ni para salvarlos, ni para condenarlos explícitamente. Simplemente deja de hablar de ellos. Y ese silencio es el corazón de esta historia. Ahora, hablemos del diluvio. El texto de Génesis capítulos 6, 7 y 8 nos presenta el diluvio, con una narrativa que es, en ciertos aspectos, la más detallada de todo el libro. Dios observa que la maldad del hombre se ha extendido por toda la tierra. El texto dice que Dios se entristece por esto, y decide borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Pero no a todos. A uno le habla, a Noé. El texto dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y que caminaba con Dios. Y a ese hombre, Dios le da instrucciones detalladas para construir un arca. Instrucciones sobre el tamaño, sobre los materiales, sobre cuántos pisos debe tener. Y el propósito es claro según el texto: preservar la vida. No solo la vida humana, los animales también. El texto es explícito en esto. Noé lleva animales al arca, lleva alimentos, lleva a su familia, sus 3 hijos y sus esposas. Y cuando las aguas vienen, el texto dice que todo lo que tenía aliento de vida fue borrado de la tierra. Todo. Esta palabra es importante. La palabra que usa el texto en español en las traducciones más directas es todo. Y eso significa que, según la narrativa bíblica, no hubo otra arca. No hubo otra forma de sobrevivir. No hubo otra puerta abierta. Excepto que el texto nunca vuelve a mencionar a los descendientes de Caín para confirmar que fueron eliminados.
Aquí es donde la narrativa bíblica se vuelve más compleja de lo que parece a primera vista. El texto cierra la historia con una palabra absoluta. Todo fue borrado. Pero esa palabra absoluta coexiste con un silencio específico sobre una familia específica, la familia de Caín. Y cuando existe un silencio como este en un texto sagrado, no es necesariamente un error, no es necesariamente un descuido. En muchos casos, a lo largo de la historia de interpretación bíblica, los estudiosos han tratado los silencios del texto como espacios que merecen atención, no como espacios que deben ser ignorados. Y es exactamente ahí donde entra la figura que mencionamos al principio, la figura que no aparece en el canon bíblico de la misma manera en que aparece Caín, Lilith. Pero antes de hablar de Lilith en detalle, es necesario entender por qué existe en la primera hora una tradición tan fuerte sobre ella, cuando el texto bíblico casi no la nombra. Y esa pregunta tiene que ver con un fenómeno que se repite en toda la historia religiosa. Cuando el texto no habla, la tradición intenta hablar por él, no siempre con la intención de inventar, a veces con la intención de completar, de dar sentido a un espacio vacío, de responder una pregunta que el texto dejó sin responder. Y la pregunta que la tradición intentó responder sobre Lilith es la misma que el texto de Génesis capítulo 1 parece hacer si la lees con atención. En Génesis 1, versículo 27, el texto dice: Dios creó al hombre a su imagen, lo creó varón y hembra. Varón y hembra. En el mismo versículo. En el mismo acto de creación. Pero en Génesis 2, el texto presenta otra versión. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Después, viendo que no es bueno que el hombre esté solo, le hace una ayuda. Y esa ayuda, según el texto, es la mujer. Eva, hecha de la costilla de Adán. Dos versiones de la creación del hombre. En el mismo libro. Capítulos aparte. Este detalle es uno de los más debatidos en toda la historia de la exégesis bíblica. Y la tradición que habla de Lilith nace precisamente de esta tensión. Según esa tradición, la primera creación, la del capítulo 1, resultó en una primera compañera para Adán, una mujer que fue creada antes de Eva, una mujer que, según los relatos más antiguos de esta tradición, se fue, o fue expulsada. El texto bíblico no dice esto. Es importante ser claros, esto es tradición, esto es interpretación. Esto es un intento de dar sentido a una tensión que existe dentro del texto mismo, pero que el texto no resuelve. Y sin embargo, esa tradición tiene siglos. Y en esa tradición, Lilith no desaparece después de ser desterrada del Edén. En muchas versiones, continúa existiendo, continúa actuando, y en algunas de esas versiones, existe hasta el momento del diluvio, y más allá. Pero esas versiones ya no pertenecen al texto bíblico. Pertenecen a otro tipo de archivo. Un archivo que vamos a abrir en los próximos minutos. Porque la historia de Lilith y Caín después del diluvio no está escrita en Génesis. Está escrita en otros lugares. Lugares más antiguos en algunos casos, más recientes en otros. Lugares donde la tradición intentó completar lo que el texto dejó incompleto. Y lo que encontramos en esos lugares es más coherente de lo que esperaríamos. Entonces, dejamos el texto de Génesis. No lo abandonamos. Sigue siendo la base. Sigue siendo el punto de referencia. Pero ahora necesitamos salir de sus páginas y buscar en otros lugares. Porque la historia de Lilith y Caín después del diluvio no fue escrita por una sola mano ni conservada en un solo libro. Fue construida a lo largo de siglos, por tradiciones que intentaron responder lo que el texto sagrado no respondió. Y lo que encontramos cuando buscamos en esos lugares es una imagen mucho más compleja de la que conocemos. Empecemos con Lilith. El nombre mismo tiene historia. En el hebreo antiguo la palabra Lilith se relaciona con la noche, con la oscuridad. Y en el texto bíblico, la palabra aparece en el libro de Isaías, en un contexto que no habla de ninguna mujer. Isaías capítulo 34 describe la desolación de una tierra maldita
y en esa descripción menciona criaturas nocturnas que habitan las ruinas. El término que se usa en ese pasaje ha sido traducido de distintas maneras, como una lechuza, como una criatura del desierto, como un espíritu de la noche. Este es el único lugar donde algo cercano al nombre Lilith aparece dentro del canon bíblico, y nada en ese versículo sugiere que se trata de una mujer, ni de la primera esposa de Adán, ni de ninguna figura humana. Y sin embargo, la tradición judía antigua desarrolló, a lo largo de siglos, una historia completa a partir de ese nombre y de esa asociación con la noche. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa tradición no es una cosa única. Es un proceso que se desarrolló durante siglos, en distintas etapas con distintos énfasis, y cada etapa añadió algo nuevo. En las tradiciones rabínicas más antiguas, los Midrashot, que son comentarios interpretativos sobre el texto bíblico que fueron desarrollados por sabios judíos durante varios siglos, Lilith aparece como una figura conectada con el origen del hombre. Estas tradiciones toman la tensión que vimos entre Génesis 1 y Génesis 2, la tensión entre la creación simultánea del varón y la hembra, y la creación posterior de Eva, a partir de la costilla, y la interpretan de una manera específica. Según estas versiones, la primera creación resultó en dos seres que fueron creados al mismo tiempo, el hombre y una primera mujer. Una mujer que no fue Eva. Una mujer que, según estas tradiciones, fue creada de la misma manera en que fue creado Adán, del polvo de la tierra. Y esa mujer fue Lilith. Esto es tradición, es interpretación rabínica, no es texto bíblico. Pero es una tradición que tiene raíces profundas en la cultura judía antigua. Y lo que dice esa tradición sobre lo que pasó después es lo que nos interesa más. Según los relatos más conocidos de esta tradición, Lilith y Adán tuvieron un conflicto relacionado con la igualdad y con la autoridad dentro de esa primera relación. Lilith, según estas versiones, se negó a someterse a Adán, se fue del Edén, y después de irse, no desapareció. Este es el punto donde la tradición se divide en dos direcciones importantes. En la primera dirección, Lilith se convierte en una figura aterradora. En los textos más tardíos de la tradición, especialmente en los escritos que pertenecen a la corriente conocida como Sefer HaZohar, que surge en el siglo XIII, Lilith es presentada como una demonia, una criatura de la noche que tiene poder sobre los niños recién nacidos, una figura que representa el mal, la seducción y la destrucción. Este silencio no es casual, porque la evolución de Lilith desde una figura que simplemente se fue hasta una figura demonológica no sucedió de golpe. Fue un proceso gradual. En los relatos más antiguos de la tradición, Lilith es más una rebelde que un monstruo. Es una mujer que dijo no. Y con el tiempo, a medida que esa historia fue siendo reinterpretada por comunidades que veían en el desobediencia una amenaza espiritual, esa figura fue transformándose en algo más oscuro, algo más amenazante, algo que necesitaba ser temido, no solo recordado. Y es aquí donde el texto se vuelve peligroso para una lectura simple, porque cuando llegamos al período medieval, la historia de Lilith ya no es solo un relato rabínico para estudiosos, se ha convertido en parte del folclore popular, en algo que la gente conocía, en algo que usaban para explicar eventos que no entendían. Hay documentos históricos que muestran cómo comunidades judías medievales desarrollaron rituales específicos para proteger a los recién nacidos de la influencia de Lilith, no como un ejercicio teológico abstracto, como una práctica real, como algo que sentían era necesario hacer. La tradición medieval no inventó a Lilith desde cero, la tomó de los relatos más antiguos y la hizo más cercana, más real, más presente en la vida cotidiana. Y en ese proceso, algunos elementos de la historia se solidificaron de una manera que es difícil separar del resto. Pero hay algo específico que nos interesa de todas estas versiones sobre Lilith, algo que casi ningún relato, ya sea antiguo o medieval, niega.
En casi todas las versiones de esta tradición, Lilith existe después del Edén, no en el canon bíblico, en la tradición, en las leyendas, en los textos apócrifos, pero existe, actúa, tiene influencia, y en algunas versiones, esa existencia no se interrumpe con el diluvio. Ahora, veamos qué pasa del otro lado. Veamos lo que la tradición dice sobre Caín después de la marca y después del exilio. El texto bíblico, como lo vimos, nos da la genealogía de Caín. Nos da nombres. Nos da la ciudad que construyó. Pero no nos da un final. La tradición antigua intentó dar ese final. Y lo que encontró no fue un solo camino. Fueron varios. En algunas tradiciones los descendientes de Caín son presentados como portadores de un conocimiento especial, no exactamente como un conocimiento positivo, como un conocimiento que se opone al orden que Dios estableció. Hay versiones que conectan a los descendientes de Caín con el desarrollo de herramientas, de armas, de métodos de trabajo que fueron considerados por algunas comunidades como parte de ese linaje de transgresión. El texto mismo nos da un indicio de esto. En Génesis 4, dentro de la genealogía de Caín, aparece Tubal-Caín. El texto dice que Tubal-Caín fue el padre de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Tubal-Caín, un nombre que contiene incluso el nombre de Caín mismo. Y ese detalle, la fabricación de metales dentro del linaje de Caín, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos estudiosos ven en esto un detalle neutro, una descripción de desarrollo tecnológico antiguo. Otros ven en esto algo más cargado de significado, un reflejo de la idea de que el linaje de Caín produjo conocimiento que puede ser usado tanto para crear como para destruir. Esta es una zona donde es importante ser claros. Esto es interpretación. No hay una lectura única que el texto exija. Hay múltiples formas de entender ese detalle, y la tradición ha explorado varias de ellas. Pero la pregunta más importante que la tradición hace sobre Caín no tiene que ver con lo que sus descendientes crearon. Tiene que ver con lo que pasó cuando llegó el agua. Y aquí se divide el camino en tres direcciones principales. La primera dirección es la más directa, la idea de sobrevivencia literal. Según algunas tradiciones y leyendas antiguas, los descendientes de Caín no fueron simplemente eliminados por el diluvio. Según estas versiones, fueron preservados de alguna manera. Algunas lecturas sugieren que hubo una forma de escape, que el texto no describe. Una fuga, un lugar oculto. Otras versiones, más tardías y menos documentadas, incluso mencionan la posibilidad de otra embarcación. Otra forma de arca. Es importante señalar que estas ideas no pertenecen al texto bíblico. Pertenecen a tradiciones que surgieron precisamente por causa del silencio que identificamos. Y es difícil establecer con certeza cuándo estas tradiciones surgieron exactamente, porque muchas fueron transmitidas oralmente antes de ser escritas. La segunda dirección es la de la sobrevivencia simbólica. En esta lectura, no se trata de que los descendientes de Caín sobrevivieron físicamente al diluvio. Se trata de que lo que representaban no fue eliminado. El patrón, la actitud, la forma de relacionarse con el mundo que Caín mismo representó en el momento en que dijo, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Esa actitud, según esta lectura, no necesita un cuerpo para sobrevivir. Necesita que alguien la repita. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque esta lectura tiene una implicación que es más incómoda que todas las anteriores. Si el linaje de Caín sobrevive no en la sangre, sino en el patrón de comportamiento, entonces el diluvio no pudo eliminarlo. Porque el diluvio borró cuerpos, no borró la capacidad humana de repetir los mismos errores, y eso es exactamente lo que los textos que vienen después de Génesis 6 parecen confirmar, porque la violencia, la desobediencia y el conflicto no desaparecen de la narrativa bíblica después de las aguas. La tercera dirección es la más compleja, y tiene que ver con una frase del texto que casi nadie conecta con esta historia. En Génesis 6, versículo 4, antes de narrar el diluvio,
El texto habla de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. Esta es una de las frases más debatidas de todo el libro de Génesis. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Son ángeles? ¿Son descendientes de Set? Las interpretaciones varían enormemente dependiendo de la tradición. Pero hay una corriente de lectura, presente en algunos comentarios antiguos, que conecta este versículo con la tensión entre los dos linajes, el de Set y el de Caín. En esta hipótesis, la mezcla de linajes que el texto describe en ese versículo no es solo un evento que provocó el diluvio, es una representación de la fusión entre dos líneas que se supone debían estar separadas. Esta es una hipótesis, una de las muchas que existen sobre ese versículo, pero es relevante porque conecta directamente con la idea de que el linaje de Caín no solo existió antes del diluvio, tuvo influencia en lo que pasó inmediatamente antes, y entonces llegamos a la pregunta que une todas estas direcciones. Si algunas tradiciones dicen que los descendientes de Caín sobrevivieron literalmente, si otras dicen que lo que representaban sobrevivió como un patrón, y si otras conectan ese linaje con los eventos que llevaron al diluvio mismo, entonces la figura de Lilith, la que la tradición describe como existiendo fuera del Edén, fuera del orden establecido, fuera del canon, ¿de dónde viene esa persistencia? ¿Por qué tantas tradiciones, en tantas épocas y en tantos lugares, insisten en que esta figura no se fue del escenario? La respuesta que la tradición ofrece no es única. Hay versiones que la conectan directamente con el linaje de Caín, versiones que la presentan como parte del mismo patrón de transgresión y continuidad, versiones donde Lilith no es solo una figura del pasado, es una presencia que atraviesa el tiempo. Y esa idea, la de una presencia que atraviesa el tiempo, es exactamente lo que la tradición medieval cristiana y el folclore europeo tomaron y hicieron parte de sus propios marcos de comprensión. Cuando la historia de Lilith llegó al mundo cristiano occidental durante la Edad Media, fue reinterpretada dentro de un sistema teológico diferente, fue conectada con otros relatos sobre el origen del mal, fue mezclada con tradiciones folclóricas locales, y en ese proceso, algunos elementos de la historia original fueron preservados, otros fueron transformados, y otros fueron inventados. Pero el núcleo permaneció, el núcleo de una figura que no desaparece, de un linaje que no termina, de una historia que la Biblia dejó sin cerrar y que la tradición no permitió olvidar. En el bloque siguiente, vamos a hablar de por qué esta historia sigue generando tanto interés hoy, de qué significa sobrevivir al diluvio, si lo leemos como metáfora, y de la pregunta final que esta historia deja sin responder, la más incómoda de todas. Entonces, hemos llegado al final de la investigación. Hemos revisado lo que el texto de Génesis dice. Hemos visto dónde ese texto se calla. Hemos entrado en las tradiciones antiguas que intentaron completar esos espacios. Y hemos seguido la historia de dos figuras, Lilith y Caín, a través de siglos de interpretación, desde los comentarios rabínicos más temprano hasta el folclore medieval y las lecturas populares que llegaron a nuestros días. Ahora, antes de cerrar este archivo, necesitamos hacer una pregunta diferente. No la pregunta de qué pasó, sino la pregunta de por qué nos importa. ¿Por qué esta historia, que depende en gran parte de lo que la Biblia no dice, sigue generando tanto interés después de tantos siglos? Y la respuesta tiene que ver con algo que es muy humano. Tenemos miedo del mal que regresa. No del mal como concepto abstracto, del mal como algo concreto, como algo que puede volver a aparecer después de que creemos que fue eliminado, como algo que no muere del mismo modo en que muere el resto, como algo que persiste, que se adapta, que encuentra nuevas formas de estar presente en el mundo. Y esa idea, la de un mal que no puede ser borrado definitivamente, es una de las más poderosas que existen en la imaginación humana. La encontramos en la cultura, en la literatura, en las leyendas de casi todas las civilizaciones, y la encontramos, de una manera muy específica, en la historia de Lilith
y Caín. Porque lo que estas tradiciones construyeron no es simplemente un relato sobre dos personas que escaparon de un diluvio. Es un relato sobre la persistencia, sobre la idea de que ciertos patrones, ciertos impulsos, ciertos errores que la humanidad cometió desde el principio, no pueden ser eliminados con agua, no pueden ser borrados con un recomienzo. Y aquí es donde muchos se detienen, porque si aceptas esa idea, aunque sea como hipótesis, como lectura simbólica, como metáfora, entonces el diluvio no significa lo que la narrativa popular nos ha dicho durante generaciones que significa. El diluvio, según la lectura más clásica, es un acto de limpieza, un borramiento, un nuevo inicio, una página en blanco. Pero las tradiciones que hemos revisado sugieren otra cosa, no que el diluvio no fue real según el texto bíblico, no que Dios no tuvo un propósito, sino que ese propósito, esa limpieza, ese recomienzo, puede no haber sido tan absoluto como la narrativa sencilla nos sugiere, porque el texto mismo, como lo vimos, no cierra la historia del linaje de Caín. Y la tradición, durante siglos, se negó a creer que esa historia terminó en silencio. Esta es una lectura simbólica. Es una metáfora que la tradición desarrolló para hablar de algo que es difícil de expresar con palabras simples: la capacidad humana de repetir sus errores a través de las generaciones. No necesitas sangre de Caín para ser capaz de lo que Caín hizo. Solo necesitas ser humano. Y aquí todo cambia, porque esa idea no es una idea oscura ni pesimista. Es, en cierto modo, una de las más honestas que ofrece el texto bíblico. Porque Génesis no termina en el diluvio, termina mucho después. Y en todo lo que viene después del diluvio, la Biblia misma nos muestra que la humanidad no cambió tanto como esperábamos. Adán pecó, y después del diluvio, sus descendientes siguieron pecando. La violencia no desapareció. El egoísmo no desapareció. La incapacidad de aprender de los errores del pasado no desapareció. Y eso es lo que la historia del linaje de Caín representa, si la leemos como metáfora. No un linaje literal que atravesó las aguas, sino un patrón humano que atravesó las aguas. Un patrón que el agua no pudo lavar porque no es un patrón de la carne, es un patrón de la elección. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa es la lectura más incómoda que esta historia ofrece. No la de que hay un linaje literal de maldad que sobrevivió, sino la de que la capacidad de cometer los mismos errores es parte de nosotros. No fue eliminada, no puede ser eliminada desde afuera, solo puede ser transformada desde adentro. Y eso es un mensaje que no necesita apócrifos ni leyendas para existir. Está en el texto mismo. Está en la narrativa que viene después del diluvio. En la historia de Abraham, que también cometió errores. En la historia de los reyes de Israel, que reincidieron en los mismos pecados generación tras generación. En la historia de Jesús, si lees los evangelios, que no vino a borrar la historia del hombre sino a ofrecer otra posibilidad dentro de esa misma historia. El diluvio fue un recomienzo, pero un recomienzo no es lo mismo que un cambio. Y aquí entra la pregunta espiritual que esta historia deja sin responder, la más profunda de todas. Si Dios borró la tierra para dar un nuevo inicio, y si esa historia se repite después, entonces, ¿qué es lo que realmente cambia después del agua? No es una pregunta nueva. Es la misma pregunta que los sabios que escribieron los Midrashot estaban haciendo cuando construyeron la historia de Lilith. Es la misma pregunta que los comentaristas medievales estaban haciendo cuando expandieron la tradición sobre los descendientes de Caín. Es la misma pregunta que cualquier persona hace cuando lee la narrativa bíblica con honestidad y se pregunta por qué, después de un supuesto borramiento completo, la humanidad parece seguir siendo la misma. El texto bíblico no la ignora, la preserva, la deja abierta, como si supiera que esa pregunta no tiene una respuesta que pueda ser escrita en un libro. Solo puede ser vivida. Y eso es lo que hace a esta historia tan incómoda. No la oscuridad de Lilith, no el crimen de Caín, no las leyendas sobre supervivencia, sino la pregunta que está debajo de todas esas historias. Si Dios puede borrar la tierra, ¿por qué no puede borrar lo que el hombre lleva adentro?
¿Por qué el recomienzo no es suficiente? ¿Qué es lo que realmente cambia después de las aguas? ¿Y qué es lo que permanece? No es una pregunta que esta investigación puede responder. No es una pregunta que los apócrifos ni las leyendas resuelven. Es una pregunta que cada persona que lee el texto tiene que enfrentar por sí misma. Porque el texto no cierra esa puerta. La tradición no la cerró tampoco. Y nosotros, en este canal, no cerraremos preguntas que el texto mismo eligió dejar abiertas. Eso no es lo que hacemos aquí. Lo que hemos visto en esta historia es un ejemplo de cómo la Biblia funciona cuando la lees con atención real, no como un libro de respuestas fáciles, como un libro que hace preguntas. Preguntas que a veces están escritas claramente, y preguntas que están escritas en los espacios donde el texto no habla. La historia de Lilith no es solo una leyenda. Es un espejo de cómo los seres humanos reaccionan cuando encuentran un silencio en un texto que consideran sagrado. No lo ignoran, lo interpretan, lo exploran, lo convierten en historia. La historia de Caín no es solo un relato de crimen y castigo. Es un relato sobre lo que pasa cuando alguien se aleja de Dios, y sobre si ese alejamiento puede ser definitivo o si siempre deja una huella que no se borra. Y el linaje de fuego no es solo una tradición oscura, es una pregunta disfrazada de historia. Una pregunta que la tradición antigua no pudo dejar sin hacer. ¿Qué pasa con lo que no fue eliminado? Esta historia no tiene un final claro, no porque los que la escribieron no supieran escribir finales, sino porque la pregunta que está en su centro no tiene un final claro. Y eso es en cierto modo el punto. Algunas historias no sobreviven por respirar, sobreviven por ser recordadas. Aquí no cerramos preguntas. Abrimos archivos antiguos y dejamos que el texto hable. Si esta historia te ayudó a ver la Biblia con otros ojos, deja tu like y escribe en los comentarios lo que más te llamó la atención. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Este archivo no termina aquí. Otros relatos antiguos están conectados con esta historia.